debería financiarse mi empresa? 5 preguntas y respuestas fundamentales. Al finalizar el presente contenido, vas a poder responder las siguientes preguntas claves que debes hacerte para decidir cómo financiar un nuevo proyecto productivo. ¿Cuál es la rentabilidad esperada del proyecto a financiar? ¿Cuál es el riesgo del proyecto a financiar? ¿Cuál es mi disponibilidad de fondos propios y cuál es su costo de oportunidad? ¿Cuáles son las ventajas de acceder a un crédito bancario? ¿Cuáles son las condiciones que me ofrecen los bancos para otorgarme un préstamo? ¿Cuál es la rentabilidad esperada del proyecto a financiar? Como ya sabemos, cuanto más rentable y menos riesgoso nuestro proyecto productivo, más abundante y menos costoso será el financiamiento de terceras personas. Por ese motivo, nuestra primera tarea al desarrollar un nuevo proyecto es estimar la rentabilidad esperada. Por supuesto, nadie conoce con certeza el futuro, pero nuestro conocimiento de la empresa y el sector en el que opera nos permitirá proyectar los flujos de caja a partir de las ventas y costos esperados para los próximos meses y años. Supongamos, de aquí en más, que ese rendimiento esperado, sin incluir el costo del financiamiento, es del 20%. ¿Cuál es el riesgo del proyecto a financiar? Debemos construir varios escenarios, además del que consideremos más probable. Supongamos, como antes, que la rentabilidad esperada en el escenario más probable es 20%. Como siempre, las cosas pueden salir mejor o peor que lo esperado. Este riesgo significa, por ejemplo, que la rentabilidad podría llegar a ser 30%, mejor escenario, o 5%, peor escenario. ¿Cuál es mi disponibilidad de fondos propios y cuál es su costo de oportunidad? En materia de inversión y financiamiento, la regla de oro es aceptar todos los proyectos cuya rentabilidad esperada supere el costo de financiamiento. Los fondos propios, por su disponibilidad, constituyen la primera fuente de financiamiento de cualquier empresa. Si el costo de oportunidad de los fondos propios, digamos, la tasa de interés de un depósito bancario, es por ejemplo 14%, entonces nuestro proyecto con rentabilidad esperada del 20% sería viable. Ahora, estos fondos propios pueden o no ser suficientes o no estar disponibles en el momento necesario para cubrir la inversión. Si no lo fueran, será necesario recurrir a otras fuentes de financiamiento, como el crédito bancario. ¿Cuáles son las ventajas de acceder a un crédito bancario? Nos permitirá la concreción de proyectos rentables. Nos posibilitará financiarnos a plazos más largos. Accederemos a un asesoramiento especializado. Contaremos con servicios no financieros que nos permitirán potenciar nuestro negocio. Podremos acceder a diferentes tipos de garantías y fondos para mejorar nuestras condiciones de financiación. ¿Cuáles son las condiciones que me ofrecen los bancos para otorgarme un préstamo? Al momento de buscar un crédito, debemos comparar las condiciones ofrecidas por distintos bancos, empezando por aquel o aquellos que ya nos brindan financiamiento u otros servicios. Estos bancos son los que mejor nos conocen y, por lo tanto, deberían ser los que ofrezcan las condiciones más ventajosas. Hay 5 aspectos a considerar: el monto del proyecto, el riesgo del proyecto, la tasa de interés, el plazo, las garantías y la documentación requeridas. El primer elemento es el monto del proyecto. Los bancos pueden financiar el monto total o un porcentaje máximo del mismo. En el caso que sea un porcentaje, tendremos que tener pensado cómo completar la diferencia, ya sea con fondos propios o con otras fuentes de financiamiento. El segundo elemento es el riesgo del proyecto. Si el proyecto es muy riesgoso, la rentabilidad puede ser muy alta o muy baja y la deuda necesaria es elevada, debemos decidir si conviene endeudarnos o no. Debemos tener en cuenta que a mayor riesgo, mayor será el costo del crédito. El tercer elemento es la tasa de interés. Si la tasa de interés está por debajo de la rentabilidad esperada del proyecto, en nuestro caso 20%, deberíamos complementar nuestros fondos propios con esta deuda. Si la tasa de interés está algo por arriba, pero no demasiado, puede ser todavía conveniente, ya que parte del proyecto se está financiando a la baja tasa de los fondos propios, 14%. El cuarto elemento es el plazo. En algunos casos, las empresas necesitan financiamiento para hacer pagos de sueldos o materias primas. Estas necesidades de capital de trabajo, como se lo suele denominar, son por un lapso limitado,
con lo cual un préstamo de corto plazo, de unas pocas semanas o meses, será suficiente. En otras ocasiones, la empresa requiere fondos para proyectos de inversión productiva, por los cuales adquiere activos fijos, como maquinaria o plantas, que generarán ingresos luego de varios meses o incluso años. Si el banco cancela el préstamo antes de que el proyecto empiece a rendir frutos, puede surgir un riesgo financiero que debe evaluarse seriamente. Lo óptimo en estos casos es obtener un préstamo con una duración similar a la del proyecto. Algunos bancos ofrecen créditos a corto plazo, otros brindan financiamiento a más largo plazo. Por este motivo, es necesario evaluar las necesidades de la empresa y las alternativas más convenientes. El quinto elemento es la exigencia de garantías y de documentación por parte de la entidad bancaria en el momento de solicitar el crédito. Recordemos que estos requerimientos, aunque nos lleven tiempo, reducen el costo y amplían el monto y plazo de los préstamos.